De base será despedido. 23. Ley de atención y protección de las y los mexicanos en el exterior. 24. Diversificación de las relaciones económicas con el mundo y particularmente con América Latina y el Caribe. 25. Legislación sobre el proceso nacional de paz. 26. Apoyo a los agroproductores y autosuficiencia alimentaria. 27. Nuevo federalismo fiscal. 28. Transversalidad de la perspectiva de género en la administración pública. 29. Revisar y reformar la ley de bioseguridad de organismos genéticamente modificados para prohibir la siembra de transgénicos en el país. 30. Legislar para el desarrollo sustentable que proteja tierra y agua de los procesos industriales devastadores de la naturaleza. 31. Rescatar el carácter social de la ley agraria. 32. Legislación para la protección del patrimonio cultural intangible. Estamos seguros que con la implementación de estas propuestas legislativas, todas y todos coincidiremos. No hay tiempo que perder, hay mucho que trabajar y hoy empieza, como nunca, a estar viva la cuarta transformación de México. ¡Que viva el Movimiento Regeneración Nacional! Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Antes de continuar con el despacho de los asuntos de la agenda, queremos informarles que iniciamos esta sesión a las 11:18 de la mañana, por lo que dentro de 4 minutos, como lo marca el artículo 50, se habrán cumplido las 4 horas. Como el hecho de que abordemos los asuntos que siguen implicaría ir más allá de las 3 de la tarde con 18 minutos, queremos consultar si se autoriza continuar con la sesión y con los asuntos en cartera, de tal forma que podamos desahogar los pendientes que tienen ustedes y otras solicitudes. Consulte la Secretaría. Consulto a la Asamblea en votación económica si autoriza continuar con los asuntos del orden del día. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. Si se autoriza continuar con la sesión, señor presidente. Muchas gracias. Antes de pasar al siguiente asunto del orden del día y con objeto de que los grupos parlamentarios puedan contemplarlo en sus respectivas agendas legislativas, por parte de la mesa directiva queremos informar lo siguiente. Existen 720 iniciativas que quedaron radicadas en las comisiones. Hay 416 minutas con proyecto de decreto procedentes de la Cámara de Diputados y 25 nuevas minutas que llegaron después del 30 de abril, por lo cual no fueron turnadas a comisiones. Hay 4 tipos de nombramientos que en total abarcan la necesidad de hacer nombramientos para 23 personas distintas. Existen 1907 proposiciones con punto de acuerdo sin dictaminar y hay 18 instrumentos internacionales suscritos por el Gobierno de México que están pendientes de ratificación por esta Cámara de Senadores. También les informo que está pendiente emitir legislación diversa como consecuencia de la aprobación de reformas constitucionales a otros ordenamientos o que requieren una norma secundaria, por lo menos en los siguientes temas, entre otros:
derecho de audiencia, registro de población, ley de aguas, guarderías, justicia cotidiana, ordenamiento territorial, Fiscalía General de la República y justicia laboral. De igual manera debemos tener en cuenta que tendremos que aprobar pronto la ley de ingresos, así como discutir y en su caso ratificar las negociaciones a que haya llegado el Gobierno de México con el Gobierno de Estados Unidos en relación al Tratado de Libre Comercio. Tenemos además 12 proyectos anunciados por el presidente electo y particularmente entre ellos las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública, propuestas para crear nuevas secretarías o modificar las existentes. Compañeras y compañeros, pasamos a la presentación de proposiciones con punto de acuerdo. Como lo hicimos en el caso de las iniciativas, les pido que si algún miembro de la Asamblea desea adherirse a la proposición que en su momento se presente, solamente lo indique y el personal de apoyo les hará llegar el documento para su firma. Iniciamos con la participación del senador Alejandro Armenta, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar un punto de acuerdo que exhorta a los congresos locales a que exista estricto apego a derecho en la designación de los fiscales de los estados. Con el permiso de la presidencia, señoras y señores senadores, los mexicanos ya mandataron el 1 de julio el tema central de este país, el combate a la corrupción. Es el principal problema que desencadena la falta de cumplimiento a los derechos humanos en nuestro país, a todos los derechos. La ola de delincuencia se ha convertido en el talón de Aquiles de las autoridades de los 3 órdenes de gobierno. Actos delictivos cobijados por la corrupción y la impunidad lastiman los derechos de los habitantes de una sociedad que observa un Estado indiferente y en muchos casos cómplice de la delincuencia. 2018 es el punto de ebullición de la violencia y la delincuencia en el país. El reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública es contundente. Durante el primer semestre del 2018 se contabilizó un promedio nacional de 42 asesinatos diarios. Cada hora se registran entre 3 y 4 homicidios, siendo Colima el estado más impactado por este delito, con una tasa de 14 homicidios por cada 100,000 habitantes. Puebla no está exenta a este panorama que lastima a una sociedad cansada de vivir en la incertidumbre y en el dolor. Lamento mucho, de verdad lo lamento, no poder hablar de las bellezas arquitectónicas de las zonas prehispánicas, de la rica gastronomía y del turismo de Puebla. Lo lamento y lamento no promover en este momento la cultura y el deporte. Ya habrá oportunidad. En este momento, la realidad es la angustia y el sufrimiento que vivimos los poblanos y nuestras familias ante el crecimiento del clima de inseguridad. Eso me mandata a no ser cómplice silencioso de esta situación. La Asociación Nacional de Abarroteros Mayoristas detectó que Puebla y Guanajuato son los 2 estados con más robos de camiones en carreteras. Para el cierre de julio se registraron ya 286. La zona de carreteras hacia Tehuacán y Orizaba es donde se da el mayor número de incidencia en dichos robos. Puebla
se convirtió en el estado donde los políticos organizados, donde el crimen organizado roba más combustible de los ductos de Pemex, de acuerdo a los reportes de la paraestatal. Puebla, después de Tabasco y Sonora, es el tercer lugar en feminicidios. De 50 asesinatos de mujeres en el 2013, pasamos a 100 feminicidios en lo que va del 2017 y hoy ya llevamos 70. Hasta el 2015, de las 284 averiguaciones previas por feminicidios, solo 82 casos habían sido consignados. Los fiscales no tienen interés de atender el problema de los feminicidios porque están ocupados en perseguir a las voces disidentes en sus estados. Datos del primer encuentro nacional por los presos políticos advierten que en nuestro país hay alrededor de 500 presos políticos y perseguidos, de los cuales, fíjense, 241 se concentran en Puebla. Muestra del autoritarismo y la intolerancia de los gobernantes en turno. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, ubicó a la entidad poblana en el primer lugar de inequidad, que se traduce en un mayor número de pobres, en desempleo y en falta de oportunidades en educación y en salud. Puebla sigue siendo nota. Ocupa la segunda posición a nivel nacional en cuanto al número de víctimas de trata de personas. Así lo refleja el informe de derechos y violencias sobre las mujeres. Debo decirles, amigas y amigos senadores, que hablamos por la impotencia y el dolor que tiene una madre cuando observa cómo linchan y queman a un hijo ante la apatía de las autoridades que fomentan la impunidad, autoridades apáticas que no entienden el dolor de la madre, autoridades insensibles que se quedan en el desamparo, que dejan en el desamparo a las familias, autoridades sordas que se olvidan del clamor de las familias a favor de la paz, autoridades cómplices que en medio de la corrupción generan paraísos de impunidad, atentando con la paz de los mexicanos. Fiscales, este es el motivo del punto de acuerdo que solicito, fiscales nombrados al amparo de la conveniencia y de los intereses perversos de las autoridades que pretenden hoy, en estos momentos, dar el albazo para esconder su ineficiencia en la aplicación de la justicia y garantizar su opacidad y su protección en contra de las voces disidentes. Hoy, en 20 estados, entre ellos Puebla, se pretende designar a fiscales sujetos a los caprichos e intereses de los gobernantes que buscan ocultar su opacidad ante la alarmante ola de delincuencia, lo cual ha propiciado que la población se haga justicia por propia mano ante la impunidad. Por eso presento a esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo. Único, se exhorta a los congresos locales para que en la designación de los fiscales que están haciendo en este momento en 20 estados de la República exista estricto apego al derecho y se garanticen los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad, responsabilidad y transparencia. La patria es primero. Muchas gracias. Gracias, senador Armenta. Tiene ahora el uso de la tribuna. Túrnese a la Comisión de Justicia.
Tiene ahora el uso de la tribuna el senador Julen Rementería del Puerto, a nombre de los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar un punto de acuerdo que exhorta al presidente electo a respetar el Pacto Federal y los principios constitucionales de autonomía y soberanía estatal. Con su permiso, Presidenta. Adelante. Los suscritos senadores de la República de la 64ª legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que el Senado de la República exhorta al presidente electo Andrés Manuel López Obrador a respetar el Pacto Federal y los principios constitucionales de autonomía y soberanía estatal, desistiendo de su propuesta de establecer coordinadores estatales o delegados de programas integrales de desarrollo en los estados de la República y a impulsar acciones de austeridad y eficiencia administrativa en las delegaciones federales, sin que ello implique la creación de figuras con características político-electorales que atropellen la esencia del Pacto Federal. Lo anterior al tenor de las siguientes consideraciones. El Senado es la casa del federalismo. Desde el Congreso Constituyente fue cobrando fuerza la idea de que el poder legislativo debería estar compuesto por dos cámaras que representen a los habitantes y otra que, además de representar a los electores, represente también a los estados del Pacto Federal. Esa última representación es el Senado, mismo que honrosamente hoy integramos. El propio presidente Benito Juárez, hoy que resurge con nuevos bríos el pensamiento juarista, y Lerdo de Tejada, pugnaron por el restablecimiento de la Cámara de Senadores para propiciar el equilibrio del poder dentro del sistema federalista. Insisto, no solo porque en una república federal son necesarias dos cámaras, sino porque dentro del poder legislativo se pueden combinar los elementos popular y federal. La Cámara de Diputados representa al elemento popular y el Senado al elemento federativo. Como senadores, tenemos entonces la responsabilidad de garantizar no solo la autonomía del poder legislativo frente a otros poderes, sino también garantizar la autonomía de los estados que representamos ante otros poderes. Recuerden ustedes, en los primeros días del mes de julio, Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, presentó 32 coordinadores estatales que estarán encargados de vigilar los programas federales de desarrollo y que a su vez sustituirían a los delegados de las dependencias federales. El propósito, según el presidente electo, es eliminar la corrupción y la discrecionalidad actual de los gobiernos estatales en la aplicación de los recursos federales. En las palabras parece loable. Claro, cualquier discurso contra la corrupción es bien recibido por la opinión pública. Sin embargo, se debe tener cuidado cuando se utiliza un discurso que parece éticamente correcto. En el caso, lo que realmente se pretende es crear una autoridad intermedia entre los estados y la federación, como un contrapeso no previsto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por el contrario, nuestra Carta Magna, en sus artículos 40 y 41, reconoce a los estados que componen nuestra República como libres y soberanos, y en todo lo que concierne a su régimen interior, en ese sentido de acceder a la creación de coordinadores estatales, estaríamos en presencia de temas de inconstitucionalidad, ya que sería tanto como vulnerar de facto la autonomía de las entidades federativas. Y más allá de crear una autoridad intermedia, lo cual sería reprobable, lo que debe llamar la atención es quiénes van a encabezar estas coordinaciones en cada entidad federativa. Si ustedes revisan, en la lista se encuentran los candidatos de Morena
que perdieron las elecciones en sus estados, y en aquellos donde sus candidatos no ganaron, colocaron a líderes de su organización política. En la lista de coordinadores estatales de programas de desarrollo figuran Delfina Gómez, ex candidata a gobernadora del Estado de México; Miguel Ángel Navarro, ex candidato a gobernador de Nayarit; Joaquín Díaz Mena, quien fue competidor a la gobernatura de Yucatán; Carlos Lomelí, ex candidato a gobernador de Morena en Jalisco; y Amílcar Sandoval, quien compitió para el gobierno de Guerrero. Como pueden ver, se trata de una estrategia política que, lejos de alinearse al discurso anticorrupción, es todo lo contrario: colocar a quien recientemente participó precisamente en las elecciones y a quienes dependen de su movimiento partidario. Es evidente que se trata de la creación de un poder paralelo a los gobernadores en las entidades del país. En los hechos es un riesgo de gobernanza para los próximos años. Están creando contrapesos donde la Carta Magna no los ha establecido. Respetables senadores y senadoras, no se puede ocultar que hay un claro propósito político electoral en la medida anunciada. Pues si vamos a mayor detalle, los 32 coordinadores propuestos son políticos con aspiraciones en las entidades que representarán. 40% tiene experiencia legislativa, 30% ha tenido encargos en gobiernos locales, 11 han sido dirigentes estatales de Morena, 5 de ellos, como ya vimos, fueron candidatos en sus estados donde serán designados. Los coordinadores o delegados tendrán el control de los recursos económicos, lo cual, sumado a su perfil de operadores políticos, relegará en los hechos a los gobernadores electos democráticamente de cada entidad y generarán ventajas político-electorales durante los sexenios a lo que duren las administraciones locales correspondientes. Se puede, sí, coincidir con la burocratización de las delegaciones del gobierno federal, los ha tornado ineficientes. Señor senador, ya se pasó Concluyo. casi 2 minutos de Y su que tiempo. muchas veces son espacios de control político electoral. No debemos permitirlo. En Acción Nacional seguiremos siendo los primeros en señalar todas aquellas decisiones e intenciones injustificables del gobernante en turno. Ninguna mayoría Concluya, debe por violentar favor, el senador. pacto federal. Termino. La legitimidad del pacto federal consiste en mantener un equilibrio justo que coordine el desarrollo nacional y distribuya equitativamente los recursos y facultades hacia los estados y municipios. Estamos siendo muy Por condescendientes. ello, exhortamos Le a pido esta que soberanía concluya, a por aprobar favor. lo siguiente. Proposición con punto de acuerdo. Primero, el Senado de la República exhorta al presidente electo Andrés Manuel López Obrador a respetar el pacto federal y los principios constitucionales de autonomía y soberanía estatal, desistiendo de su propuesta de establecer coordinadores estatales o delegados Concluya, de por programas favor, integrales senador. de desarrollo en los estados de la República. Segundo y último, el Senado de la República, Casa del Federalismo, exhorta al presidente electo a impulsar acciones de austeridad y eficiencia administrativa en las delegaciones federales, sin que ello implique la creación de figuras con características político-electorales que atropellen la esencia del pacto federal. Es cuanto. Muchas gracias. Les vamos a pedir que se ajusten al tiempo establecido para los puntos de acuerdo.